mucho con los atletas que los que hablamos en general, sobre todo con aquellos y aquellas que van a ir a los Juegos Panamericanos, tiene que ver con la posibilidad de canalizar todo lo que es la presión, la angustia, su salud mental a través de profesionales, a través de compañeras que le permitan viabilizar lo que muchas veces en el medio de la vorágine del deporte se las termina encerrando. De hecho, muchos hablan, que se consultan con profesionales, todos los equipos argentinos tienen algún especialista para poder vincularse y poder ir desarrollando esas facetas, pero por ejemplo nos enteramos en estos días lo que pasó con Santiago Grassi, el nadador argentino que vive en Estados Unidos, que compite porque estudia allá y que había vuelto a competir en el plano local para poder ir a los Juegos Panamericanos. De hecho se clasificó, pero esta semana hizo una publicación en sus redes sociales en donde justamente producto de querer preservar su salud mental, decidió bajarse. Acá vemos lo que ponía en Instagram: he enfrentado desafíos emocionales y mentales que han impactado mi desempeño en el agua. He decidido que no competiré en el próximo Panamericano. Este no es un reflejo de mi preparación física, sino más bien de mi estado mental y emocional. El deporte, como todos saben, es una combinación de cuerpo y mente y es imperativo estar equilibrado. Esta ha sido una decisión muy difícil. Mi deseo siempre ha sido representar a mi país con orgullo. Sin embargo, en este momento siento que no estoy en la posición óptima para hacerlo de la manera que mis compatriotas merecen. No quiero que esto se interprete como un adiós al deporte, a la representación de mi país. Estoy comprometido con mi proceso de recuperación. Agradezco a todos por su comprensión y pido respeto hacia mi privacidad, lo que decía el nadador santafesino con respecto a lo que se viene, al menos este parate de cara a los Juegos Panamericanos. Y nosotros justamente para abordar este tema, ¿no? Para seguir charlando de estas cuestiones, invitamos a una especialista, Lucila Pegassano. Te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros en el piso. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar, porque la verdad que nosotros cuando hacemos las entrevistas aquí en Deporte B Central, siempre hay un momento en el que o los mismos deportistas nos mencionan cómo incluyen la cuestión de la salud mental en sus entrenamientos, en su preparación, la importancia que tiene, o nosotros siempre terminamos preguntando y ellos nos terminan contando, ¿no? La importancia hoy se entiende que es una pata fundamental de la preparación para que los atletas lleguen a la competencia de la mejor manera, no solamente física, sino de la manera mental. Sí, es tal cual así. Pasa mucho en los deportes, sobre todo de alto rendimiento, que hay muchísima hiperexigencia. Y hay personas que por ahí manejan mejor la presión o manejan mejor esos estados como de ansiedad precompetitiva, y hay otros que les cuesta más. Bueno, ahí mencionaron recién a Santiago Grassi y le pasó también a Michael Phelps, pasó a Delphi Pignatello, que esa presión social o esa exposición hoy por hoy, ¿no? Con las redes sociales, esa presión de los resultados a veces hace que uno tenga que mantener un poco de distancia para el deporte para poder, bueno, contarse otra historia. Yo escuché una nota de Santi Grassi que decía justamente que él se consideraba, Santiago Grassi, nadador. Entonces, entrenar y exigirse en competencia y obtener resultados era lo único que le importaba. Y ahora, tomando esta pausa y esta perspectiva, logró verse como Santiago Grassi, que se dedica a la natación, que natación es algo que hace. Entonces los resultados es algo referido a su actividad, no a su identidad. Entonces está bueno desde las habilidades mentales poder ver qué historia se cuenta ese competidor, cómo maneja la presión, bueno, y poder como orientarlo desde ese lugar, como una habilidad más. Como entrenamos el cuerpo, también entrenar la mente para enfrentar lo que nos toque en competencia, ¿no? ¿Y qué cambió? Porque, por ejemplo, hace 15, 16 años, un arquero alemán, Robert Enke, que era el arquero titular de la selección masculina de fútbol, se suicidó. Había pasado por distintas cuestiones deportivas, había fallecido su hija de manera muy prematura, y la única persona que había llegado a profundizar con él, previo a que se quitara la vida, le había preguntado por qué no acudía a un especialista, y él había respondido: porque soy el arquero de la selección alemana. No claro. Puedo hacer eso. Digo, ¿qué cambió de eso, que fue quizás un momento muy brutal, a hoy, en donde todo el tiempo están los deportistas queriendo contar lo que les pasa? Bueno, hay mucho mito respecto de los psicólogos, de la psicología, que bueno, si vas a un psicólogo por ahí tenés un problema o estás loco. Y la psicología deportiva y la psicología en general, yo creo que aporta a que nosotros mejoremos como nuestro bienestar, ¿no? Que porque tenemos un problema vamos a un psicólogo. Y hay varios casos, como no sé, Simone Biles o Naomi Osaka, muchas deportistas que han
como vivido situaciones de depresión sin poder expresarlo. Bueno, el mismo Michael Phelps, por miedo a sentirse rechazados, por miedo a sentirse juzgados, por miedo ay, no estás a la altura de la situación, por lo que se piense de ellos. Y bueno, en este caso, bueno, es un caso extremo de una depresión que llega a un suicidio. Termina siendo como una muestra, digo, para el afuera, para el que lo ve afuera, en otros tiempos es una muestra de debilidad si vos necesitas resolver los problemas con un psicólogo. Exacto. Bueno, por suerte ahora Dibu Martínez lo tiene ahí, habla siempre de su psicólogo y lo que lo ayudó. Entonces, bueno, esto de a poco se va revirtiendo. Sí, de hecho ahora se está jugando el Mundial de Rugby y Keith Earls, que es una de las figuras de Irlanda, contó que directamente él es bipolar diagnosticado y que así todo puede competir y lo hace de manera totalmente clara porque logró encarrilar su faceta personal con su faceta deportiva. Digo, exacto. Hoy, en función del trabajo de equipo, ¿se antepone la cuestión de salud mental al trabajo del entrenador o el entrenador desarrolla su trabajo y después consulta con los profesionales? Bueno, eso depende de los equipos, no hay algo, es muy como a gusto un poco del consumidor. Hay por ahí entrenadores, bueno, en el caso, yo trabajo en el Instituto de Nelly Giscafré y ella el trabajo que ha hecho con las Leonas, ha ido mano a mano con Cacho Vigil y han trabajado siempre a la par. Y bueno, el estilo por ahí de él es incorporar la psicología deportiva como parte como del entrenamiento diario, ¿no? Yo creo que no hay como una fórmula, sino es más que nada como lo ve cada entrenador, o por ahí hay deportes que quizás estén más abiertos a convocar un psicólogo deportivo, otros por ahí el fútbol masculino que por ahí un poco menos, aunque se está abriendo un poco esa posibilidad, así que bueno, es como depende cómo lo encare el entrenador. Hace unos días hablábamos con la tiradora Fernanda Russo, ¿no? Y una de las cosas que nos planteaba y nos mostraba justamente era eso, era un deporte sin tanta descarga física. Bueno, hablaba mucho de justamente cómo repercutían determinadas cosas en su mente. Escuchamos, si te parece, Dale. Las declaraciones de Fernanda Russo. Cuando uno está tirando está solo, entonces estás todo el tiempo conversando con tu cabeza y la cabeza de un deportista en un deporte individual que no tiene descarga de adrenalina física porque no nos estamos moviendo, estamos quietos, puede ser un lugar muy nocivo. Así que bueno, es lindo poder encontrar los buenos lugares de la cabeza y poder enseñarle a la cabeza a hablarte bien y poder encontrar un amigo dentro tuyo. Bueno, es aprender de la experiencia, es una presión que uno no la puede simular en otra circunstancia, o sea, uno se puede mentir internamente que está en un mundial tratando de entrenar, pero la realidad es que la presión la sentís en el momento. Así que bueno, vivir y pasar por esas experiencias, yo me siento una privilegiada de poderlas entender en carne propia y de poder aprender de eso. Me quedo pensando en algunas frases que dice Fernanda Russo, esto de enseñarle a la cabeza, ¿no? De generar herramientas propias también, porque en ese momento, cuando estás a punto de competir, no tenés a nadie para charlar en ese momento. Tenés que tener la herramienta para saber, y esto de ser amigo de tu cabeza, empezar a hacerte amigo de tu cabeza, porque si no la cabeza empieza a bombardear con esos pensamientos negativos que tiran para abajo. Sí, parece una frase hecha, pero es re difícil, porque en general muchas veces, sobre todo bajo presión, somos nuestros peores enemigos. Y poder lidiar con eso y poder como enseñarnos otro vínculo con nosotros mismos es un gran desafío. Bueno, lo que vos mencionás, el autodiálogo, que es algo que se trabaja mucho desde la psicología deportiva, decís, bueno, ¿cómo te hablas? Pero en momentos... qué mal la estoy pasando. Bueno, por eso. Es como, bueno, en el caso de él era su descarga lo que encontraba, pero... tiene que ver con esto, con entrenar nuestra mente para poder hablarnos bien, acompañarnos bien, ser como motivadores para nosotros mismos, no enemigos y por ahí en un momento que nos necesitamos tirarnos para abajo. Bueno, esas son todas habilidades mentales que se entrenan, ¿no? Tenemos, por suerte, podemos hacer algo al respecto. O sea, antes no se hablaba mucho del tema, más allá de algunos deportes particulares. Vos marcabas lo de Nelly Giscafré y la contraposición del fútbol, de que quizás el precursor fue José Pekerman con Marcelo Roffé, pero que a Osito sigue siendo algo reticente. Pero por un lado, se habla cada vez más, pero por otro lado ahora están las redes sociales que pareciera jugar un factor muy importante a la hora de bajonear o condicionar a los deportistas. Digo, ¿cómo, habiendo logrado esta apertura del uso del recurso, se trabaja con esto que es un bombardeo permanente y en muchos casos lleva a atletas a directamente desconectar aplicaciones, apagar celulares? Digo, ¿cómo se trabaja en ese sentido? Bueno, eso es como bastante como difícil de manejar si uno decide estar expuesto.
Por ahí es más que nada hacer un trabajo puntual con ese deportista. Por ahí hay deportistas que no les afecta tanto o tienen esta capacidad de decir, bueno, no me importa, o tomarlo como con naturalidad, yo sé que esto va a pasar, no dejo que me influya, o una Delphi Pignatello, que lo único que pensó es los mensajes que iba a recibir en redes sociales cuando no cumplió con sus objetivos en Tokio. Es muy particular de cada uno. Por ahí, si algún deportista necesita algo más extremo, se puede como desactivar las redes o hacer dentro del trabajo invisible que se hace, tener en cuenta eso como para que no sea un factor más de presión o un factor más por ahí de la autoestima del competidor. Si te parece, escuchamos justamente la palabra de Delfina Pignatello, que habló con nosotros justamente en los medios públicos en Contar la Vida. La escuchamos justamente hablando de lo que pasó cuando volvió de Tokio. Todo el mundo me dice, ay, quédate con los comentarios buenos, no mires a la gente que te critica, que no sabe nada. Bueno, sí, pero estás representando a tu país, que tanto amás. Y que a mí lo que siempre me movió mucho para competir era llevar la bandera y los colores de Argentina. Era lo que, o sea, realmente era lo que más me motivaba. Y llegar de los Juegos y recibir mensajes de gente de mi propio país y de mi propio deporte y demás, diciéndome, sos una fracasada de mierda, de todo, porque tipo, me había ido no tan bien como yo lo esperaba. Tipo, recibí esas cosas de los propios argentinos y tipo, me rompió todas las convicciones que yo podía llegar a tener de mi país. Y ahí fue como empezar un proceso de entender una bocha de cosas, de que si lo bardeaban a Messi, te va re bien y sos Dios, y por ahí un día te levantaste cruzado y no te fue como esperabas y sos un fracaso. Y en un momento lo vi muy oscuro todo, tipo, realmente veía todo muy oscuro, y con el paso de los días fue algo que me hizo crecer. En el caso de ella quizás se puede entender, primero porque tuvo resultados muy precoces, ya fue campeón del mundo claro. a los 16 años. Lo que te quería consultar es, más allá de todo eso, es muchas veces cuánto influye el rol de los medios, porque todo el tiempo poniendo carteles de él, la promesa, el sucesor, la sucesora, digo, eso también habría como que poner una praxis en los medios un poco más, bajemos nosotros la espuma, porque les termina afectando también. Bueno, yo creo que esto es una opinión totalmente personal, ¿no? Es todo tan masivo que es como muy difícil ponerle una censura a los medios o decirle lo que tienen que decir. Es como algo, me parece como que es más fructífero por ahí trabajarlo con el deportista. Igualmente todos mencionan que la presión, digamos, de los medios, la presión social, las expectativas, los afecta a todos. O la mayoría, los que se animaron a decir que por ahí tuvieron que atravesar un proceso como de depresión, de ansiedad. Por ahí yo lo veo como un trabajo más particular con el deportista. En el caso de Delphi, si ella es algo que le afecta mucho, bueno, prepararla como para que pueda enfrentar este tipo de situaciones, darle herramientas, pero es muy difícil por ahí venir y decirles a ustedes, chicos, esto no lo digan, por ahí 2 semanas quizás lo tienen en cuenta. A la tercera se va de las manos, sobre todo porque por ahí es noticia cuando pasan este tipo de cosas. Sí, además cuando una está expuesta en redes sociales como estaba Delfina también, porque también por la edad, hay una edad también clave para muchos deportistas que empiezan a surgir, a aparecer jóvenes, como fue el caso de Delfina, que tienen como una necesidad de una cuestión de edad de mostrarse en redes sociales. Esto es, bueno, hacerles entender quizás que lo que te ponen en redes sociales no necesariamente es la realidad, y además siempre pasa que en esos casos son muchos más los comentarios negativos que los positivos. Exacto. Y no significa que no haya comentarios positivos, sino que siempre termina ganando, por lo menos pasa en las redes sociales, termina ganando siempre él, tengo ganas de agredir, tengo ganas de decirle algo que no me gustó, y en realidad no termina siendo realmente una vara de lo que está pasando. Tal cual, pero nuestra cabeza en ese sentido es mala, sí. Porque por ahí yo te puedo decir 10 cosas buenas. Sos monísima, qué buena conductora. Pero dije, ¿sabes qué? Acá me parece que podrías mejorar un poco en tal cosa. Todo lo que te dije que era genial, no me das ni bola. Lo que te dije, acá tenés una oportunidad de mejora, te queda resonando por ahí días en la cabeza. Sí. Funcionamos un poco así. Sí. ¿Y el trabajo cómo lo encaras? Digo, ¿es a partir de la necesidad del deportista, o cuando un deportista de alto rendimiento llega a un seleccionado, a un equipo de primera, se le sugiere que empiece un trabajo?
Bueno, cada deportista tiene como su camino y sus necesidades particulares y sus creencias también, porque no podés obligar, por más que alguien esté en un seleccionado, sea un deportista de alto rendimiento, si no quiere, digamos, tener como un entrenamiento psicológico, no está abierto a eso, no lo podés obligar o no considero que tenga que ser una obligación. Pero sí se le sugiere, digo, o se le dice, mirá, está esta opción, si la querés la podés tomar. Sí, pero está bueno encarar un trabajo desde la apertura o desde las ganas de hacerlo, porque si no es como, no tiene mucho sentido, no va a tener como mucho sentido ni vas a llegar a ningún lado. Tiene que haber como ganas del otro lado de hacerlo. Como en cualquier terapia, ¿no? Si no estás abierto a incorporar y a trabajar, no va a pasar. Totalmente. En tu experiencia, ¿cuál es el momento más complicado para trabajar con un deportista? ¿En la precompetencia, en la poscompetencia si es que no alcanzó el resultado, en una lesión, en el proceso de retiro? ¿Cuál es el momento donde más todavía presente tiene que estar el psicólogo deportivo? En todas. Digo, marqué 4 puntas que son durísimas. Pusiste como las piedras angulares. La verdad que en todas, porque son todas situaciones como difíciles, donde el deportista se tiene que reinventar, donde el deportista, bueno, como hizo Santi Grassi, por ahí contarse otra historia, ponerse en contacto con lo que le pasa, con las nuevas metas, plantearse nuevos objetivos. Así que bueno, no podría decirte, no puedo elegir. ¿Es igual la angustia de un deportista que tiene un deporte individual que uno que juega en un equipo? Es igual la angustia. ¿Qué pregunta? O la ansiedad difiere por el hecho de tener compañeros o compañeras a tener que bancarse solo en la cancha. Bueno, eso depende. Hay equipos que por ahí son equipos cohesionados, que pueden ser un sostén para ese deportista, y hay equipos que por ahí todo lo contrario. Lo que sí tienen los deportes individuales, bueno, como decía Ferruso y como otros deportistas individuales, que los monstruos por ahí en tu cabeza, cuando estás solo, son tu responsabilidad. Y por ahí no los podés compartir con nadie. Quizás en un deporte de equipo, si es un equipo, digamos, que te contiene, podés reinventar el error o podés trabajar el error desde otro lugar. Sí, pero el hecho cuando estás solo. Que en la competencia misma vos te podés equivocar, pero alguien te puede subsanar, me imagino que debe ser un factor que te mitiga esa angustia, o no tiene nada que ver. Digo, que vos te hacen un gol, vos sos un arquero, te comés un gol, pero automáticamente tu equipo empata o pasa a ganar por producto del trabajo del otro. Bueno, ahí hay como una compensación. Para, si vos sos tenista y agarrás un drive, no te salva nadie. Digo, ¿cambian eso o no? Bueno, en esas situaciones me parece que estás solo en los dos casos, porque es cómo manejás el error vos. O sea, más allá de tu equipo te puede decir, no te preocupes, no pasa nada, pero lo que vos sentís, lo sentís, y es como difícil por ahí abrirlo. Así que respondiendo a tu pregunta, me parece que es lo mismo. La angustia del jugador es como la misma si jugás en equipo o si jugás solo. Recién hablábamos de las piedras angulares, ¿no? En una situación deportiva que es, bueno, estás enfrentado ante una situación negativa por lo general y después uno entiende que en ese momento es donde más se necesita. Ahora, ¿qué pasa cuando un deportista logra lo que fue a buscar? ¿Qué pasa con el después? El trabajar el día después, el reinventarse el día después, tener herramientas para decir, bueno, ¿y ahora qué? Porque alcancé, no sé, pienso en Argentina campeón del mundo. Bueno, llegué hasta ahí arriba. ¿Y cómo sigo después? Donde alcancé el lugar máximo. Sabes que muchos deportistas se deprimen una vez que consiguen sus objetivos. Es como, ¿y ahora qué hago? Así que es un gran tema el que planteás. La verdad que es un gran tema. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que hablábamos antes, de, bueno, proponerte nuevos objetivos, de aceptar esas transiciones, como esas bajadas de adrenalina cuando estás ahí, estás consiguiendo y lo conseguiste, bueno, que va a venir como una bajada de energía, una bajada de intensidad, ver cómo lo podés acompañar o sobrellevar hasta que volvés de vuelta a entrar en ritmo con los nuevos objetivos o con las nuevas metas que te propongas. Bueno, es todo como un proceso, ¿no? Si te parece, vamos a escuchar a Paula Pareto en el observatorio. También estuvo hablando justamente de la cuestión que estamos debatiendo acá en este programa, que es la salud mental en los deportistas. Uno puede estar preparado físicamente al 100%, pero la psicología al momento de la lucha, yo creo que es un 80, un 90% diría del resultado final.
Así que es igual de importante o más importante que la parte física. Muchas veces he ganado a rivales que sé que están más entrenadas que yo y también he perdido con rivales que sé que están menos entrenadas que yo. Lo que marca la diferencia siempre es la actitud, que eso te lo marca la psicología, el trabajo mental, el trabajo de visualizaciones que uno haga aparte del entrenamiento. En el caso de Pareto, cada competencia, si ella perdía el primer combate, más allá que había chance de repechaje, ya perdía la chance de ir por el primer lugar. Digo, ¿cambia el trabajo, el enfoque con aquellos deportes que no tienen, por decirlo de una manera, un mañana muy rápido, aquellos que sí tienen capacidad de recupero? ¿O es el mismo enfoque? Bueno, el enfoque tiene que ver con cómo manejas la presión. En todos los casos es un poco lo mismo. A ver, por ahí el trabajo que intentamos hacer nosotros es más como un trajecito a medida, que tiene que ver con tus características, con tus deportes, con tus metas, que no siempre son iguales en todos los deportistas, ¿no? El trabajo de la presión, que tiene que ver, bueno, tenés que pasar en primera ronda o tenés varias oportunidades, eso lo vas trabajando. Pero tiene un poco que ver con esto, cómo te enfrentás a la situación de competencia, cómo te preparás antes, cómo llegás a enfrentar esta situación para la que uno se prepara por ahí años y lo da todo, ¿no? Porque en el alto rendimiento realmente no es solamente el entrenamiento físico, sino todo lo que dejás de hacer para cumplir en edades, digamos, tempranas, todo lo social que te perdés, o las dietas por ahí que son estrictas, o todo lo que es el entrenamiento invisible, que también son una cantidad de horas importantísimas, más allá de las horas que uno le dedica al entrenamiento físico. Arrancábamos la nota hablando de Santi Grassi, ¿no? De esta decisión de bajarse, y creo que una de las puertas que se abrieron, ¿no? Más allá de lo que vos comentabas, ¿no? Del arquero de Alemania y algunas cuestiones que han pasado quizás más aisladas, sí, cuando pasaron los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que pasó es deportistas anunciando que decidían bajarse, o sea, no se exponían a la competencia, que era quizás algo que pasaba, es la depresión viene después, o veías en ese momento decir, bueno, ¿qué le pasó que compitió tan mal, que le fue mal? No, ahora lo que empezó a pasar, por lo menos a partir de Tokio, con la decisión de Simone Biles de no competir porque no se sentía segura, porque le estaba afectando su cuestión mental, digo, lo que empezó a pasar de esto es tomar la decisión en la previa, ¿no? ¿Qué importancia puede llegar a tener eso, ¿no? De tener la valentía, porque algunos, me acuerdo que la acusaban de cobarde también a Simone Biles por no haberse animado a competir, a ir por esa medalla, pero en realidad es un acto de valentía tomar la decisión de no exponerse, más allá del resultado que pueda obtener, porque quizás Simone Biles lo hacía bien igual y ganaba una medalla, pero no quiso exponerse a nivel mental ni a nivel físico justamente a esa competencia, ¿no? Qué importancia la de saber bajarse a tiempo. Sí, imagínate aparte la angustia y como la presión que venía viviendo previamente para llegar a ese punto y bajarse en una final. O sea, realmente no aguantó más. Hay una tenista australiana que también le pasó lo mismo. Se retiró siendo la número 1, Ash Barty, que dijo, no doy más, estoy agotada. No tengo como este empuje emocional, ni tengo como el resto físico para estar a este nivel. No doy más, estoy agotada. Y era número 1 del mundo. O sea, uno cuando no aguanta más es como los resultados, que me digas cobarde, es como, basta, me quiero ir a mi casa, es como una cosa de... ¿Y cuándo empezás a trabajar el retiro con un atleta? ¿A pedido de él o de ella? ¿O vos ya empezás a ver señales y le decís, hablemos? Bueno, en general, por ahí en mi experiencia, los temas van surgiendo. Y se van trabajando. Por ahí el rol del psicólogo también es estar como atento, porque quizás no es el tema puntual o quizás no es el tema como específico que estás trabajando, pero es algo que por ahí resuena o algo que se comenta así como medio por arriba. Y bueno, por ahí estar atento a esas cosas es ir dándole lugar. A veces la demanda es específica, bueno, no sé, en tanto tiempo me retiro, quiero estar preparado, y otras veces por ahí hay como más una reticencia, una negación al tema, porque da vértigo, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? O sea, yo, como decía Santi Grassi, yo soy nadador, es como tu identidad, yo soy futbolista. O sea, ser jubilado joven me imagino debe ser difícil. Es muy difícil, porque ahora con la expectativa de vida que tenemos por ahí 3 vidas más por delante, y sos como un anciano a los 30 años, es un montón. Así que bueno, como medio lo que va surgiendo.
¿Hay señales de alerta? No me refiero a un caso grave, como comentábamos recién, pero ¿hay algunas señales de alerta que vos tenés que atender de cuando está pasando determinada cosa? ¿O te comentan algo que apareció en redes sociales? ¿O hay algunas cosas que te llaman más la atención y decís, bueno, pará, tenemos que trabajar acá? Mira, a mí lo que más me llama la atención, que veo que es como medio el común denominador, son cuadros de mucha hiperexigencia. Entonces, ¿ahí qué pasa? Como uno empieza a tener como bajas de autoestima, bajan la productividad, y es una cosa de tengo, y uno no sabe ni siquiera por qué. Es como, tengo que llegar ahí. Bueno, ¿por qué? Porque tengo. Es como... Sí. Eso por ahí es lo que más lo que más veo y lo que más como trato de trabajar, de que si uno entra en el camino de la exigencia, no de la hiperexigencia, logras las mismas metas sin tanta como pérdida de autoestima, ¿no? Que se puede llegar al mismo lugar sin tanto desgaste. Lucila, muchísimas gracias por haber venido a Gracias, Deporte chicos, Central. un placer, ¿eh? Me imagino que debes estar teniendo bastante trabajo en estos días, estas semanas, de toda la competencia que se viene, así que bueno, fue muy enriquecedor poder hablar de esto, porque básicamente surgió de lo que vemos nosotros con los deportistas, así que seguramente si da la situación nos vamos a volver a hablar. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias por la oportunidad de estar acá. Muchas gracias. Entonces, nosotros nos vamos a ir a un pequeño corte, nos acomodamos y quédense en Deporte TV Central, que tenemos todavía muchas noticias deportivas para compartir con ustedes.